Buenas tardes, amados hermanos. Esta tarde vamos a ver un tema bastante interesante porque es algo que nosotros ya estamos viviendo en este tiempo. Muchos acontecimientos que parecen señalar que está ya en el mundo, está próximo a aparecer. La palabra del Señor en este pasaje que lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2 del 18 al 26 habla de la aparición de muchos anticristos y lo que el apóstol quiere decir es sobre el espíritu del anticristo, porque el anticristo es una persona, se trata de alguien que va a aparecer en los últimos tiempos y que se debe de manifestar en el mundo, trayendo una aparente paz primero y después volviéndose contra el pueblo del Señor. En la Biblia ya aparece este nombre, aunque con distinta denominación, y lo presenta la Biblia con otros nombres, por ejemplo, la bestia o el 666 allá en el libro de Apocalipsis capítulo 13. También lo presenta Daniel en su capítulo 7, versículos 8, y en capítulo 8, versículo 9, como el pequeño cuerno, cuando está hablando con el ángel que le está mostrando, y él ve aquel pequeño cuerno en aquella visión. Gog en la tierra de Magog, allá en Ezequiel 38 y Apocalipsis 28. El hombre de iniquidad o el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4 y versículo 7 al 10. Asur, el asirio, en Isaías 10:5 y los caldeos en Habacuc 1:6. El espíritu del anticristo, hermanos, está en aquellos que se oponen a Cristo. Y el apóstol Pablo menciona cómo son estos seres que se oponen a Cristo. Si buscamos en la palabra del Señor, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, verso al 5, podemos encontrar la descripción de quiénes son estos que tienen el espíritu de el anticristo. Dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Son 18 apelativos o 18 nombres que da la palabra del Señor en este pasaje de cómo son los hombres de los últimos tiempos. Y estos hombres se oponen a todo lo que Dios manda, y de hecho se oponen a cualquier enseñanza que proceda de Dios. Son hombres amadores de sí mismos, apartados de toda verdad. La palabra anticristo, hermanos, la encontramos por primera vez en el pasaje que escogimos, que es Primera de Juan 2, versículo 18 al 26. Y anticristo es una persona que está en contra de Cristo. Eso es anti, contra, y Cristo, Jesucristo. Anticristo, eso es contrario a Cristo. Es un ser maligno que la enseñanza bíblica aparecerá, dice la Escritura, antes de la segunda venida de Cristo, para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe. Esa es su encomienda, y viene con un poder tremendo, porque la Biblia dice que el diablo le da todo su poder.
Decía yo que el término aparece por primera vez en Primera de Juan 2:18 y podemos leer el capítulo, el versículo que dice de la siguiente manera: hijos, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. El apóstol menciona, en primer lugar, dice que es el último tiempo. Los tiempos que estamos viviendo, pues son realmente perturbantes, hermanos, por todo lo que está sucediendo y por lo que podemos ver que nos habla las Escrituras. Parece que estamos en el último tiempo, cercanos, muy cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Muchos ministros, muchos estudiosos de la Biblia, este tiempo lo manifiestan como el último tiempo, el de la aparición o el de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol: como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Efectivamente, la Biblia dice que el anticristo ha de aparecer. En el libro de Apocalipsis, que es el libro donde vemos la narración de los últimos tiempos, de todo lo que va a suceder, el apóstol Pablo lo ve y dice así: habéis oído que el anticristo ha de venir. Y su uso, el uso de esta palabra, hermanos, solo aparece en las epístolas de Juan, no aparece en los evangelios con el nombre de anticristo, aparece con otros nombres, como ya hemos visto. Por ejemplo, podemos ver en este mismo pasaje, en este mismo libro, el capítulo 4, verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y en su segunda carta, en el verso 7 de la segunda epístola de Juan, dice: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Aquí es donde el apóstol Juan lo menciona con ese nombre. No hay en la Biblia otro lugar donde lo encontremos con su verdadero nombre, su verdadero apelativo: anticristo, que se opone al Señor, a todo lo que venga del Señor Jesucristo, a Dios mismo, porque así lo menciona la Escritura. Y va a aparecer, dice la Escritura, en el final de los tiempos, y que por el poder de Satanás va a tratar, hermanos, de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Vamos a buscar en la palabra del Señor. En primer lugar, hermanos, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, versos 9 al 11. Vamos a leer algunas partes de la Escritura para que encontremos a este malvado que se opone a todas las cosas de Dios. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 11. Dice de la siguiente manera, Daniel 8, versos 9 al 11. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hasta la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí la palabra del Señor en el libro de Daniel lo menciona como el cuerno pequeño. En este mismo libro, capítulo 11, versos 31 al 38, dice de la siguiente manera: y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividades y despojo por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad. Aquí se está refiriendo al anticristo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausín, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron. Honraránlo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí nos da una visión de cómo va a ser este anticristo. Dice la escritura que va a honrar a un rey llamado Mausín, va a hacer maravillas, va a ser prosperado, y no se va a acordar del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se va a cuidar de Dios alguno. Va a ser soberbio sobremanera. Algunos piensan que ya está en el mundo, algunos lo designan como decir que el anticristo es el yerno del presidente de los Estados Unidos, y otros mencionan que es el presidente de Francia, otras personas que llevan esto, pero la verdad no sabemos, hermanos. Solamente Dios lo hará aparecer en el momento oportuno. A lo mejor por las características que da la palabra del Señor, ya los estudiosos de este asunto piensan que efectivamente alguno de ellos es el anticristo. En el capítulo 12:11 de Daniel dice lo siguiente: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días, es decir, es el tiempo que tiene señalado para actuar el anticristo. En el Evangelio según San Mateo, hermanos, capítulo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15, el Señor dice lo siguiente. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Ahí habla o ahí dice lo que escuchamos en el libro de Daniel acerca de la abominación espantosa cuando el anticristo esté reinando en la tierra. El apóstol Pablo también habla sobre este personaje allá en segundo de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice la escritura, del versículo 1 en adelante, dice: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo lo reconoce o lo menciona como el hijo de pecado, dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque en el verso 4 dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto dice el verso 4 que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Entonces, esa es la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Y luego dice más adelante,
Dice, porque ya está obrando, el verso 7, el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Esa es la visión que tiene el apóstol Pablo y la recomendación que hace a su iglesia para que no se aparte por ningún motivo, por ninguna carta, porque hay muchos engañadores, hermanos. Estaba viendo en el internet, en YouTube, estaba viendo, hermanos, que están sacando ahora que hay un joven que no vio corrupción, lo enterraron y no vio corrupción, lo acaban de desenterrar y supuestamente ya lo van a hacer un santo, otro ídolo más de aquellos que se oponen al Señor. Y aquí dice que este inicuo va a venir con milagros engañosos para mentirle a todos aquellos hombres que no siguen a Dios, sino que siguen a la mentira. En Apocalipsis también encontramos, hermanos, a este personaje. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Aquí el libro de Apocalipsis, el mismo Juan lo menciona como un hombre lleno de poder, que el dragón, el Satanás, le da su poder. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién será semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Es el tiempo que tiene determinado para obrar, pero aquí vemos que tiene poder para hacer señales engañosos. Tengamos cuidado, hermanos, no nos vayamos con esa pretensión de que ya apareció y está haciendo milagros y vayamos a inclinarnos en aquella mentira. En el capítulo 19 de este libro de Apocalipsis, verso 20, encontramos lo siguiente: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Este es el final del anticristo. Para eso precisamente el Señor va a luchar directamente con él y lo va a vencer después de que haya tenido su tiempo. Aquí la Biblia habla de 42 meses. Entonces el apóstol Juan menciona muchos anticristos. Dice muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Juan usa aquí el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros, hermanos, que perturban las congregaciones a las que el apóstol dirigía sus cartas. Perturbaban a aquellas congregaciones, y hoy en este tiempo nos perturban también con esas enseñanzas. Estaba viendo un hermano que no es pastor, es maestro, donde él escucha de una disque profeta hablar y decir que Cristo no logró el total,
de nuestra salvación. No llegó al 100%, nos dejó un 60% nada más y el otro 40% lo tenemos que hacer nosotros. Y hermano la debate o la rebate con pasajes bíblicos diciendo que es una mentirosa. Y precisamente sí, porque ella en ningún momento, con toda su alocución, lo que dice y lo que trata de demostrar que el 60% pertenece a Cristo y lo demás a nosotros, no presenta ninguna base bíblica. Entonces no nos dejemos engañar, porque este es el espíritu precisamente del anticristo, el que trata de apartar de la verdad a aquellos que están consagrados al Señor. Y estos anticristos, en vista de que su doctrina falsa, hermano, distorsionaba la verdad, también hoy en nuestros días distorsiona la verdad y se oponen a Cristo. Vamos a ver algunos otros pasajes. Esta tarde es una tarde de pasajes, hermanos, para que tomen nota y los estudien en su casa y vean lo que Dios nos enseña acerca. Dios no nos dejó ciegos respecto a esta enseñanza. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Es decir, su fin último de estos anticristos es engañar precisamente, engañar a los cristianos, engañar a la iglesia, engañar a los que siguen al Señor, a los escogidos, dice la Escritura. Marcos 13:22 también menciona algo sobre este asunto. Marcos capítulo 13, verso 22 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese hacer, aún a los escogidos. Damos gracias a Dios que, siendo escogidos, el Señor nos da las palabras para poder vencer esto, como el maestro que les estaba diciendo, con la Biblia en la mano fue refutando todas las enseñanzas de esta falsa profeta. En Hechos 20, cuando está hablando el apóstol ya de su partida en el libro de los Hechos, allá en la iglesia de Éfeso, dice del 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Una cosa muy importante que tienen los ancianos, los pastores, los obispos, los que dirigen la iglesia, es velar por el rebaño. Velar por el rebaño para apacentar la iglesia del Señor. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Estos vienen con engaño, con astucia, de una manera en que no nos damos cuenta, muy sutil, hermanos, para engañar a la iglesia. Dice, y de vosotros mismos, esto es lo más triste, habiendo conocido la verdad, que se aparten, hermano, que apostaten de la fe, que es lo que el apóstol decía ya en Tesalonicenses. Dice, no vendrá el Señor Jesucristo sin que venga antes la apostasía. Y estamos viviendo la apostasía, pero la iglesia todavía está, y mientras la iglesia no sea quitada, no va a aparecer realmente en todo su esplendor este individuo. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y el 31 dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese era el interés del apóstol Pablo, que nadie se perdiera, nadie fuera detrás de estos falsos maestros. Entonces, el término anticristo, hermanos, se refiere a un principio de maldad encarnado en los hombres que son hostiles a Dios y se oponen a su obra y voluntad. Son aquellos que están opuestos al Señor, están en contra de Él. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, encontramos esta enseñanza que nos deja el apóstol Pablo
para decirnos que no tenemos lucha, hermanos, contra carne y sangre, sino estamos luchando contra huestes espirituales que se levantan contra Cristo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos da las armas para poder vencer a estos espíritus. Dice el 5, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Seamos sabios, seamos entendidos, hermanos, de cuál es la voluntad del Señor y qué es lo que Él nos ha dado para poder vencer al maligno. Entonces es importante. Juan nos advierte sobre estos falsos maestros vestidos de ovejas que difunden mentiras condenatorias. ¿Cuáles son las características de los anticristos? Dice la Escritura que se desvían desde el seno de la congregación compuesta por los fieles. Desde ahí, hermanos, ellos se desvían. Es decir, están dentro de la iglesia, hermanos. Es algo muy peligroso, pero debemos de tener mucho cuidado. Dice el verso 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Ya leímos el pasaje, pero vamos a leer un versículo de Hechos capítulo 20. Hechos 20, verso 30. Dice lo siguiente: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Aquellos que se oponen, hermanos, son los que llevan discípulos detrás de ellos. Juan 17, el Evangelio según San Juan 17, dice algo importante. Juan capítulo 17, el Señor en su oración mencionó algo. Versos 12, verso 12 dice: cuando estaba con ellos, es decir, con los discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Dios nos guarda, Dios nos protege y debemos estar atentos, hermanos. En Juan 18, 19 dice la Escritura: y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Perdón, es el 17, 18 y 19. Dice: como tú me enviases al mundo, también los he enviado al mundo. Es capítulo 17, versos 18 y 19. Como tú me enviases al mundo, también yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios nos ha dado el poder, hermanos, de estar firmes. Entonces mantengamos firme nuestra vocación, mantengamos firme la enseñanza que hemos recibido de su palabra, de los mensajes, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 19, dice lo siguiente: porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos dice que dentro de nosotros va a haber herejías. Va a ser alguien que se va a levantar y va a decir: no, hermanos, esto no es así, esto es de la siguiente manera. Y quien no lee su Biblia, quien no esté enterado, se puede ir tras él. Y estos son, hermanos, ese es el espíritu del anticristo, el que aparta a las personas. Otra característica es que niegan, hermanos, que Jesús es el Cristo, y niegan con esto también al Padre. Al negar a Jesús también niegan al Padre. Verso 22 y 23 dice lo siguiente: ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo.
Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así es que probablemente estos que están entre nosotros, hermanos, y que algún día se van a manifestar, o algunos ya se manifestaron, confesaban a Cristo, pero no lo confesaban de corazón. Pero ya en aquel entonces, cuando la apostasía esté en su apogeo, van a apostatar completamente. Es decir, van a negar que Jesús es el Cristo. ¿Y quién es? Es el anticristo, dice la Escritura, porque no confiesan ni al Padre, no confiesan al Hijo. Y el apóstol Juan es determinante: quien no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. En el verso 26 nos da otra característica. ¿Cuál es la característica, hermanos? La mentira. Dice el 26: os he escrito esto sobre los que os engañan. Todos aquellos que hablan acerca de otra doctrina diferente que la que hemos recibido es un mentiroso. No les creamos, hermanos, no creamos a esas mentiras. Basémonos en la palabra del Señor, escudriñemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. En segunda de Juan, el verso 7, dice: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Muchos engañadores. Hay muchos hermanos que engañan. Y acuérdense lo que la misma palabra dice: si es posible, este espíritu y este ser va a tratar de engañar aún a los escogidos. Los verdaderos creyentes tienen la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, conocen todas las cosas, porque el Señor allá en el Evangelio de Juan prometió que el Espíritu Santo vendría y vendría a nosotros. Y cada persona que se convierte al Señor Jesucristo, lo acepta como su Salvador, confesando sus pecados, arrepintiéndose y entregado su vida a Él, es salvo. Y dice la Escritura que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu Santo viene y lo enseña, le ilustra, le hace entender la Biblia. Ya no la ve nada más por leerla, sino que espiritualmente la puede comprender, porque es el Espíritu Santo el que lo enseña, el que lo guía, el que hace de él un verdadero creyente, porque lo unce, lo capacita, lo llena, hermanos, de su espíritu el Señor. Por lo tanto, dice que conocen todas las cosas. Versos 20 y 21 de Primera de Juan. Dice: mas vosotros tenéis la unción, capítulo 2 de Primera de Juan, dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dios permitió que el Espíritu Santo viniera y nos ungiera con su poder. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino a los que la conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. Es decir, conocemos lo que es verdadero. No nos vayamos por aquello que es mentira y que es falso. No vayamos por ese camino. Además, hermanos, los verdaderos creyentes se mantienen firmes en lo que han creído, en lo que han conocido del Señor. Dice: por lo que oyeron desde el principio, aquello que les fue enseñado, ellos se mantienen firmes. Versículos 24 y 25 dice de la siguiente manera: pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Es decir, la fe que recibimos, hermanos, debe ser una fe que arroje, hermanos, abundante agua, como dice el Espíritu, que salte para vida eterna, que podamos estar rebosantes de la presencia del Señor, que siempre esté en nuestra vida, porque lo hemos recibido, fue algo que Él nos dio. Dice: sea permanente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es una permanencia recíproca. Yo permanezco en las enseñanzas de Cristo, permanezco en Él y Él permanece en mí.
entonces yo puedo caminar tranquilo y puedo caminar con la promesa que Él me dio y que me da en su palabra. Dice, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Es algo maravilloso, hermanos, es algo grande lo que el Señor nos da. Así es que estos falsos cristos, hermanos, este espíritu del anticristo ya obra en el mundo, pero no debemos dejar que nos convenza, porque realmente, hermanos, no es el espíritu del Señor, no es Cristo hablando a través de nosotros o de su iglesia, es el espíritu. Tengan cuidado, hay muchos, en el internet hay muchos predicadores que andan diciendo cosas que realmente no son. Leamos la Biblia, escudriñémosle, busquemos al Señor Jesucristo en ella. Allá en Juan capítulo 5, 39, Él les recomendó a los judíos, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, los judíos creían en la vida eterna, muchos creían en la vida eterna, a excepción de los saduceos, que no creían ni en espíritu, ni en vida eterna, ni nada que tuviera que ver, ni en resurrección. Pero los otros sí, hermanos, creían, como nosotros también creemos, y creían que iban a vivir con el Señor, tenían una tierra mejor, una tierra más hermosa, ¿verdad? Es decir, luchaban, dice, algunos lucharon sin ver, dice, realmente, sino que esperaban la mejor tierra, y la mejor tierra es la eternidad. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Vamos a concluir leyendo solamente los versículos 27 y 28 de este mismo pasaje de Juan. Él recomienda permanecer en Jesús por la unción que tenemos de Él, de tal manera que conocemos, sabemos todo, porque el Espíritu nos enseña. Es una repetición de lo que dice el verso 20 y 21. Dice de la siguiente manera: y ahora, hijitos, perseverad en Él. ¿Qué cosa es perseverar? Perseverar es tener determinación por una cosa y mantenerse firme en esa cosa hasta haberla concluido. Nosotros permanecemos firmes en la creencia de que el Señor Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que Dios el Padre es Dios, que la Trinidad es un Dios, y que nosotros hemos creído en el Señor Jesús, le hemos entregado nuestra vida y por lo tanto, hermanos, somos salvos. Ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza. Es decir, no estemos dudando, no va a pasar nada, vamos a ir. Estaba escuchando de alguien que decía que los que mueren en Cristo, hermanos, no tienen temor de morir, no están pensando qué es lo que va a pasar. Aquellos que sí negaron al Señor y no tienen al Señor, tienen muchos problemas, porque realmente en el momento de la muerte tienen miedo, porque no saben a dónde van a ir. El apóstol Pablo nos enseñó y dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De cualquier manera, viviendo aquí, vivía en Cristo, y si vivimos en la eternidad, viviremos también en Cristo. Dice, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. No seamos confundidos de Él en su venida, sino que estemos listos para escuchar la voz de arcángel, el sonido de la trompeta, cuando el Señor llame a su iglesia y nosotros, hermanos, nos vayamos con Él, gozosos, alegres. Dice, y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Amados hermanos, ojalá podamos seguir las enseñanzas que nos deja el apóstol Juan en esta su carta, cuando nos habla de los anticristos. Hay muchos, ya aparecieron en el mundo, ya están en el mundo, y ya leímos la lista que nos da el apóstol Pablo de quiénes son todos estos malvados que están apartados de Cristo. Estemos a Él, unámonos a Él, estemos unidos a Él, no nos apartemos de Él. Que Él sea, como dice allá en el Salmo 73, como decía el salmista,
Dice, del 23 en adelante, dice, con todo, yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Hagamos una oración. Misericordioso y buen Padre, nos acercamos en esta tarde, Señor, al trono de tu gracia, para rogar, bendito Padre, que tu palabra escrita, Señor, comentada en esta tarde, sea de gran provecho para nuestros hermanos que tienen dudas sobre quién es el anticristo y cuál es el espíritu del anticristo que nosotros estamos contemplando en este mundo, para que no nos dejemos engañar, para que nadie nos pueda mover de nuestra aceptación de ti, de nuestra confianza en ti, de nuestro caminar diario contigo. Nada nos pueda mover, Señor, de ti. Ampáranos bajo tu gracia. Cúbrenos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, para que nos guíe, nos enseñe y nos guíe, Señor, para que sepamos todas las cosas y no haya nada. Y como dice tu palabra, no seamos confundidos, Señor, en tu venida. Ampáranos, pues, Padre, porque te rogamos todas estas gracias, no porque nosotros la tengamos, sino en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.